Éxodo 20, versículos 5 y 6, y luego hasta el 12. Algún joven, algún papá, alguien que lo quiera leer, por favor. Hermano, gracias. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchas gracias, hermano. Por ahí el 6 dice, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el tema, cuando el pastor Omar me hizo la invitación, que para mí pues es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios, gracias precisamente por esta invitación, hermanos. Pensando en el tema que me dice, bueno, en el mes de marzo tenemos énfasis en la familia, y leyendo algunas cosas me encontré con estos textos, ¿no? Y me llamó la atención así, 1000 generaciones. Y ahorita recordando este canto, dije, bueno, no sé si el canto esté basado también en estos textos, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que pensé, no sé si vaya a vivir para ver mis 1000 generaciones. Lo más seguro es que no. Pero es interesante cómo Dios va a bendecir nuestras vidas, nuestras familias, dice, por 1000 generaciones. Y en los mandamientos de Dios, usted sabe muy bien estos textos, hermanos, es donde vamos a basar nuestro mensaje en esta mañana. Mire, sin duda alguna muestra de que nuestra sociedad está avanzando en cambios vertiginosos. Me da gusto escuchar a jóvenes que están llevando este tipo de actualizaciones o de cursos para que los muchachos se den cuenta en dónde están parados, en qué es la sociedad que ha ido cambiando así precisamente en cambios vertiginosos. Ahora todo se hace por medio de la tecnología. El lado negativo de esto es que sigue destruyendo relaciones en donde solo nos leemos o nos damos por visto. Las relaciones son demasiado importantes. Nuestras generaciones parece que se diluyen en un estilo de vida moderno. Ahora le invito a tomar una serie de decisiones que nos llevará a volver a la bendición de las relaciones a través de obedecer sus mandamientos y fundamentos en sus promesas. No sé si a usted realmente sea de mi generación. Soy chavo. No, bueno, esto que se me ve de que se me están saliendo unos cabellos blancos, pues es herencia, pero en realidad soy chavo. 28 años no es mucho, sí. En realidad esto, hermanos, les voy a platicar así rápidamente cómo conquisté. ¿Sí? Me presenté de cuerpo completo. Di vueltas en la plaza del pueblo. Alguna vez le llevé flores a la que es mi esposa y no le mandaba recaditos. Sí había ya un poco de teléfonos porque yo estaba de pastor en Chapala, allá en San Martín, y a veces nos mensajeábamos, pero nunca me gustaba. ¿Sí? No había más, digo, bueno, estoy lejos, mensajeo. Pero terminaba el culto, bueno, a veces ni lo terminaba. Bueno, esto queda grabado, ¿verdad? Bueno, sí lo terminaba. Y me iba rápido a mi pueblo para ver a mi novia. Y era una satisfacción estar frente a frente platicando. Se cultivó una relación fuerte, estable. ¿Sí? Y hoy creo que esto precisamente mengua en mucho el entablar una relación frente a frente. Lo hemos dejado. En mi pueblo también ha pasado ya de moda que los muchachos dan vuelta en la placita del pueblo por un lado y las mujeres por el otro, ¿verdad? Y en ese momento se flechea o se manda una rosa o se
Algo se hace para empezar la conquista, empezar una relación. Ahora todo es pues, prácticamente pues, por medio del Facebook, WhatsApp, Instagram y cosas así. Bien, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que estar muy atentos. Puede ser muy actual, pero quiero invitarles a que nuestras relaciones puedan ser cada vez más fuertes y tengamos la bendición de Dios de que vamos a poder ser bendecidos por 1000 generaciones. La primera cosa que quiero compartir son 3 maneras de iniciar la bendición familiar para 1000 generaciones. La primera, pueden ahí anotar donde ustedes tengan su boletín, dice: rechacemos todo indicio de idolatría. Rechacemos todo indicio de idolatría. Para comenzar, no sé si ese aparato cuadrado, ¿sí? Pueda ser un indicio idolátrico. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Pero para comenzar, 3 maneras de iniciar la bendición familiar para 1000 generaciones. Dice: no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto. Hemos dicho que la idolatría es todo aquello que ocupa un lugar en nuestras vidas que le quita el lugar a Dios. Eso es lo que hemos dicho. Recuerde que el texto habla de que Dios es el único Dios verdadero. Y Él pide que no nos hagamos imágenes. Y ellas dicen que por la acción espiritual los volvemos un ídolo, todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. El Señor prohíbe inclinarte y celebrarlas. Es lo que está diciendo prácticamente el texto en estos mandamientos que usted conoce. Dios dice que la bendición inicia cuando la familia elige vivir en el temor de Dios, de que Él sea el Dios de tu familia. ¿Recuerdan alguna familia en la Biblia que dijo: yo decido por Dios? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Es famoso el texto de Josué. ¿Sí? Ustedes elijan a quién van a servir. Pero Josué dijo: mi familia y yo serviremos al Señor. Es una decisión contundente. Cuando elegimos a Dios sin ningún indicio de idolatría, nuestra familia tiene la oportunidad de conocer al Señor en todo su poder, en toda su magnificencia y soberanía, el Todopoderoso y su omnisciencia. Es decir, la familia tiene la oportunidad de vivir reflejado o reflejando el carácter de Dios. Cuando enseñamos como familia a nuestras familias, tenemos la oportunidad de que mis hijos conozcan de primera plana el carácter de Dios. La palabra también manda que los que deben enseñar la palabra son los padres. Y la palabra dice que se las vas a enseñar donde andes, en las calles, en las casas, donde te pares, donde estés, que la palabra siga fluyendo para poder ser bendecidos, que no haya ningún indicio de idolatría. ¿Por qué digo que si ese aparatito cuadrado puede ser un indicio de eso? ¿Sí? Porque ahora inténteselo quitar a un niño. ¿Sí? Primero, pues sí, se los dimos, ¿verdad? Sí, ahí está. Y a veces se lo dimos para que, este muchacho latoso. ¿Sí? Para que nos deje en paz y también ver alguna novela. De hecho, ¿sabe qué significa eso de una novela? Pues no vela. ¿Sí? Eso es todo, eso es lo que significa novela. ¿Sí? Pero parece que hoy trate de quitar ese aparato a un niño. Es complicado. Es bien difícil. ¿Sí? Y más que los niños nos van a manipular un tanto con las lágrimas. Cuando en nuestra familia el Señor es el centro, nuestras generaciones podrán conocer directamente el carácter de Dios. Al final de cuentas, ese es el propósito. Que podamos conocer el carácter de Dios. No habrá la necesidad de buscar satisfacción en otro lado.
sino solo en Dios. Solo en Dios. En mi pueblo creo que me han criticado un tanto de loco, porque se imagina, hablo solo. ¿Sí? A veces voy por la calle y hablo solo. O quizás ando por ahí en mi rancho, pues en el lugar donde vivo y hablo solo. Entro a la casa, a su casa, y mi esposa me dice, ¿de qué te vienes riendo? ¿Sí? Dije, bueno, es que me vengo como contando un chiste. Hablo con Dios todo el tiempo. De hecho, estoy compartiendo con algunos hermanos que los vi y me preguntan que ahora, pues, aparte de pastorear igual, ¿qué hago? Pues me dedico a sembrar el maíz y a cosechar algunas otras plantas. Que qué bueno que estamos aquí, hermanos. A lo mejor me llevo a algunos de ustedes para que me ayude a cosechar. Estoy cosechando cártamo, es una mata así donde se saca aceite y es bien espinuda. Y hay que cortarla desde como a las 5 de la mañana más o menos, para que no nos hagan mucho las espinas. Terminar de cortarla como entre la 1 de la tarde. ¿Sí? Y créanme, mientras estamos trabajando, o un canto viene a nuestra mente, o un versículo viene a nuestra mente, o simplemente, Dios, ayúdame que el sol está fuerte. Pero a menudo creo que hay otras cosas cuando hay ciertos indicios de idolatría que ocupan nuestra mente, que ocupan el lugar importante que Dios debe de tener en mi familia. Así que nuestra tarea es que la familia pueda experimentar al Señor y que pueda notar su total diferencia a la creación. Dios es diferente a la creación. Por tal razón, no se puede hacer alguna imagen que lo represente. Él es completamente diferente. De hecho, Deuteronomio 4:11 y versículos así del 11 al 16 y más, y Salmo 115, que lo ha de saber usted también del 3 al 8, hablan de lo que Dios es diferente a todo aquello que lo han querido representar. Dios es completamente diferente. Entonces, no hay comparación. Tengamos cuidado. Como hijos de Dios podemos hacer o hacernos a un ídolo. Por ejemplo, alguna pregunta. ¿Podemos hacer un ídolo de la casa de Dios? Otra pregunta. ¿Podemos hacer ídolo de los mismos credos? ¿O podemos también hacer ídolos de los bienes materiales? ¿Podemos hacer ídolo de la ciencia o la tecnología? Se los dejo a meditación y de tarea. ¿O ídolos de tu propia cultura? Aquí hay que revisar que no tengamos imagen o ídolo al que hagamos reverencia. ¿Sí? Segunda cosa, recordemos que el Señor es tu Dios. Dice el texto del versículo 5, porque soy el Señor tu Dios. Diríamos los que han leído un poco el hebreo, ¿sí? Anohá, Adonai, Elohana. Yo soy el Señor, tu Dios. No hay otro. No hay otro. En los mandamientos entendemos que el Señor se revela. Él ha revelado aquí su voluntad. Cuando crees que el Señor es tu Dios, es porque ahora tienes claro quién manda en tu vida. Cuando tienes esto claro, quién es el Señor en tu vida, entonces dices, el Señor es quien manda en mi vida. Alguna vez un hermano me dijo, hermano, estaba un poco enojado. Quiso reclamar algunas cuestiones y me dijo, hermano, es que en mi casa mando yo. Y yo dije, pues que Dios le ayude. Porque en mi casa yo mando, hermanos, cuando estoy solo. En mi casa manda el Espíritu Santo.
No sé en la suya, pero en mi casa tratamos de que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Pero cuando permites a Dios que sea el Señor tu Dios, las cosas van a cambiar en todas las esferas de tus relaciones. Es porque tienes ahora bien claro, quién está mandando ahí en tu casa. ¿Quién es la autoridad en tu casa? Es una declaración del Señor muy contundente. ¿Quién está mandando? Como fuente de poder y autoridad, recordemos que nos debe de llenar de confianza que el Señor sea tu Dios, porque también el temor, porque Dios es un Dios activo, quiere gobernar tu vida, porque el Señor quiere iniciar la bendición de tus generaciones. Quiere iniciar esa bendición para tus generaciones, que serán incontables. Yo soy el Señor tu Dios. Esa generación, como las que siguen, necesitan reconocer a este Señor como su Dios. Soy la segunda generación después de mi abuelo, que por culpa de mi abuelo, ¿sí? Y gracias a Dios, soy cristiano. Por gracia de Dios, Dios me llamó al ministerio y soy pastor. Pero las que pasé para ser cristiano. Mi pecado es, no hay aquí piedras. Pastor, si los revisa al entrar que no traigan. No, pueden traer cualquier cosa. Bueno, mi pecado mayor, se los confieso, es irle a un equipo que casi nadie quiere. Sí, exacto. Pero resulta que precisamente eso que tiene que ver, que mi abuelo se encontraba en el pasillo de mi casa. Y como yo quería ser de los mejores futbolistas de mi rancho, saben que los zapatos tienen unas bolitas abajo y pisas en el suelo y se oye plac, 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 plac. Y mi abuelo me escuchaba. No veía, pero escuchaba. Y me decía, hijo, ¿a dónde vas? A entrenar, abuelo. Antes de irte, léeme este salmo. Yo decía, quiera Dios que sea el 130 y tantos, ¿no? Porque esos son chiquitos. ¿Sabe cuál era? 119. Y yo sabía que si llegaba tarde, no iba a poder entrenar al parejo de los demás. ¿Sí? Otro día me quitaba los zapatos. Yo no sé cómo le hacía a mi abuelo. Me dijo, antes de que te vayas, vamos orando. Y bueno, una oración pequeña, está bien, ¿no? Pero me daba un pergamino de lista para orar. Hermano, como abuelo, como papá, como no sé lo que usted sea, tío, tía, no sé, antes de que su hijo se vaya por ahí a entrenar para que su bendición de su generación sea bendecida, póngalo a orar o póngalo a leer algún texto, salmo de la Biblia, algo que tenga que ver con eso. Porque sí queremos la bendición para 1000 generaciones, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Es más, le doy una idea. Antes de que le dé el celular y todo ese tipo de cosas, póngalo a leer algo de la Biblia. Es que en el celular traigo la Biblia. Yo digo, tenga cuidado, hermano, porque este libro pues lo estamos dejando. No es que tenga algo en contra de eso, no, está muy bien que usted lo traiga la Biblia en el celular. Pero de veras estamos dejando esto también completamente. Todas las generaciones nos hemos distinguido por algo. Mi generación fue intrépida, desafiada, soñadora y deportista. Su generación. Celular. No lo sé. ¿Alguien le tocó subirse, treparse a árboles de estas generaciones que tengo enfrente? ¿Se subían algunos de ustedes a los árboles? ¿Sí?
Jugaron fútbol, jugaron Shanghái, jugaron muchas cosas, trompos, canicas, matatena, todo eso, hermano, qué bueno. Pregúntele a sus hijos o vea de sus hijos si saben bailar un trompo. Se me hace que no. ¿Sí? Recuerdo a mi papá en nuestras relaciones que él bailaba un trompo y lo bailaba en la uña. Yo quedaba impactado. Nunca logré bailarlo en la uña. ¿Sí? Jugaba con él canicas, con mi papá. ¿Sí? Y creo que ahora lo que hacemos es chatear con mi papá. ¿Sí? Todas nuestras generaciones nos hemos distinguido por algo. Mi generación así fue. ¿Cómo es tu generación ahora? ¿Qué generación estamos formando? ¿Qué generación le estamos dando qué tipo de herramientas? ¿O qué estamos haciendo por estas generaciones que están presentes prácticamente? No por las que vienen, sino las que tenemos ahora enfrente. ¿Cómo fue entonces tu generación? Ahora es nuestra responsabilidad que la próxima generación tenga esta convicción y diga, el Señor es mi Dios. Les sea revelado claramente en sus vidas y que puedan afirmar su vida en el Señor. Tercera cosa, hermanos, recordemos que el Señor es fuerte y celoso. Es lo que dice el texto, fuerte y celoso. El Señor es celoso, no emocionalmente hablando como un celo enfermizo, sino de manera racional. El Señor es celoso de su obra, el Señor es activo. El Señor ama y cuida lo que es suyo con dirección y futuro. Por eso dio estos mandamientos. Pero es evidente que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Y de qué manera? También me ha tocado verlo. Cómo Dios castiga esas maldades de los padres sobre los hijos. Dios es misericordioso, porque dice aquí hasta la tercera y cuarta generación, pero va a bendecir hasta millares, dice Él, en su misericordia. Me ha tocado ver familias destruidas en las primeras generaciones. Y precisamente también, si no cortamos con esto, no vamos a poder tener esas generaciones sanas que amen al Señor. La maldad de los padres sobre los hijos, de manera que se manifiestan en los hijos con alguna enfermedad o con algún problema arraigado en los hijos, también tengan que decir que este estilo de vida es lo que aprendieron, es lo que vieron. Ahora, claro, Dios va a castigar esa maldad, pero esta maldad se da sobre los que no aman al Señor. La maldad puede ser anulada si el Señor en cualquier tiempo de la generación en que se encuentre, si vienen al Señor arrepentidos, Él cortará esta maldad. Y comenzará una generación para ser bendecido sobre 1000. Él es fuerte y celoso. En ese momento dice, su celo protege porque cuida a esa persona, porque ya es una nueva generación. Es fuerte y poderoso. Confiar en esta manera para quitar esa bendición de nuestras vidas jamás será una realidad. Es fuerte y celoso y puedes confiar en Él. El mandamiento de Dios prácticamente así lo son. Contundentes, manifestando la voluntad de Dios. ¿Estás preocupado? ¿Estás haciendo algo por tus generaciones? 3 decisiones. Seguimos adelante. 3 decisiones para asegurar la bendición familiar para 1000 generaciones. Esto es contundente para nuestras vidas. Decide por la misericordia del Señor. Decide por la misericordia del Señor, dice, muestra misericordia por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. Cada vez más es interesante la manera en que Dios se muestra en su amor. Aquí la palabra para misericordia en el original es Gesed. Bueno,
que de hecho así se iba a llamar el varoncito que esperábamos, Gesed. Fue cosa curiosa porque mi suegro me decía, y si es varoncito, ¿cómo piensas su nombre? Le dije, Gesed Judá. Y él dijo, no, Felipe, así no, porque se oye como quejidos de Judas. Gesed significa, en su palabra original, aquel que es fiel. Gesed también significa amor que se rehúsa a morir. Judá, para que lo tenga ahí, significa aquel que es victorioso. Entonces, la decisión de tomar es: alinea a tu familia de acuerdo con la misericordia del Señor, porque Dios va a permanecer fiel a tu familia, no te dejará. Pero tú tienes que alinear a tu familia de acuerdo a la bendición y lo que Dios desea. El Señor extenderá a millares, se extenderá de esa manera por la decisión tuya de elegir lo mejor, que es la misericordia de Dios. No elijas lo bueno, elige lo mejor. Toma decisiones que sí prácticamente van a afectar a tu familia, pero bajo la bendición de Dios. Porque Dios va a permanecer así en tu familia. No te dejará. No te desamparará. Él va a seguir bendiciendo tu familia por millares. Por millares. Es una buena decisión porque inicia contigo. ¿Alguien de aquí es cristiano solamente de su familia? ¿O nada más? Bueno, la bendición comienza en ustedes. La bendición comienza ahí. Quizás no veamos esas 1000 generaciones, pero sabemos que de Dios es una promesa, que mis generaciones seguirán a los pies del Señor y no se perderá ninguno. Es una decisión que inicia así y continuará hasta la generación, aunque ya no estés. Aunque ya no estés, pero que Dios permanecerá inquebrantable. Inquebrantable. Mi abuelo la pasó complicada, porque cuando él dijo que era cristiano y seguidor de Jesús, su mamá, hasta ese momento, le dijo: eras mi hijo. No sé si es la misma situación de ser un cristiano en una ciudad que ser cristiano en un pueblo. En un pueblo nos llaman protestantes. En un pueblo sí nos tiran un poco más duro, creo yo, en ese sentido. Y es precisamente por eso que la gente no entrega su vida a Jesús. Una de las hermanas en la iglesia, toda su familia, sus hermanos, toda su familia, no le volvió a hablar. De 15 años que tiene como cristiana, hasta hace poco, comenzaron a volverle a dirigir la palabra. Pero inició con ella. Ahora una de sus sobrinas quiere saber de la Biblia. Decide amar al Señor. La segunda cosa que está por ahí. Porque dice: por 1000 generaciones a los que me aman. A los que me aman por 1000 generaciones serán bendecidos. Recuerde, cuando Dios nos da el mandamiento, Él quiere estimular tu decisión a obedecer. ¿Has notado cómo o te das cuenta cómo es que amas al Señor? ¿Cuál es la mejor forma de expresar que amas a Dios? ¿Cuál es? De acuerdo a lo que obedeces. Dios no entiende otro idioma de que lo amas, sino por cuánto lo obedeces. De otra manera no será posible. Ahora, no es amar a Dios a nuestra manera. Porque ¿quién es el que establece la manera de que debemos amarlo?
¿Quién es el que establece de esa manera? Dios. Dios establece cómo debemos amarlo. ¿Quieres ser bendecido? Decide amar al Señor. Ahora, esto no sucederá en automático. Es una decisión que hice hoy, mañana, para afirmarla. Tengo que seguir amando al Señor. Dios mío, dice, ayúdame a enseñar a mis hijos a amarte antes de que el mundo los enseñe a no amarte. Y quizás vamos perdiendo como 2-0. El mundo está enseñando a nuestros hijos a no amar a Dios. Y nosotros quizás estamos muy quietos, muy pasivos. Tercera cosa, decide vivir los mandamientos de Dios. Nos vamos rápido porque creo que me quedan como 40 minutos. Decide vivir los mandamientos de Dios. ¿Sí? Decide vivirlos. ¿Cómo ha notado usted? ¿Los mandamientos de Dios son difíciles de obedecer, de cumplir? Piénselo bien antes de contestar. Porque los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. De hecho, la palabra así dice. Porque mis mandamientos no son difíciles. Porque de hecho la palabra también dice así, ¿verdad? Que nos invita a descansar porque su yugo es ligero, fácil. Su carga es ligera. Pero otra vez, los difíciles quizás somos nosotros. El mandamiento es una protección. El mandamiento es una protección. Cuando vives dentro del mandamiento estás protegido. Cuando estás fuera del mandamiento, entonces es cuando Dios dice, no hay protección entonces. Normalmente, cuando no obedecemos el mandamiento, hemos cruzado la línea del mandamiento porque Dios me entregó, quizás cuando he cruzado eso, es porque Dios me entregó una esposa y ¿qué cree? La he echado a perder. Cuando he cruzado la línea de ese mandamiento es porque Dios me dio hijas y ¿qué cree? Las he echado a perder. Porque he cruzado el límite del mandamiento. Pero dentro del mandamiento, Dios te da una esposa y es para siempre. Dios te da unos hijos y los puedes criar en disciplina y amonestación del Señor. Dios, estás dentro del mandamiento y puede haber una bendición tremenda para tu vida. ¿Usted sabe asuntos de divorcio? ¿Usted sabe de asuntos de separaciones? ¿Usted sabe cómo hay parejas que simplemente se unen sin las cosas hacerlas como el Señor manda? ¿Qué hemos estado haciendo? Pues cruzar el límite del mandamiento. Y estamos sin protección entonces. Termino con 2 cosas. 2 fundamentos para la bendición familiar para 1000 generaciones. Agarre estos 2 fundamentos, no los suelte. Porque el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Como que esto no nos gusta mucho para los hijos. ¿Sí? Pero levante la mano, ¿quién es hijo aquí? Todos. Todos somos hijos. ¿Sí? La palabra a honra tiene un sentido también en el original, es algo fuerte, algo intenso. Dios pide que honres a tu padre y a tu madre de una manera intensa para que tus generaciones sean bendecidas. Quiero decir esto. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Quizás les aliviane un poco este mandamiento. Investíguelo, dele una vueltecita a ese texto. ¿Cuándo termino yo de que ya no tenga yo ese mandamiento en mi vida? De honrar a mi padre y a mi madre. ¿Cuándo lo termino? Hasta que muera. Pero hay una inscripción por ahí también dentro del libro del Génesis que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, yo no es que deje de honrar a mi padre y a mi madre, sino que cuando yo salgo de la casa de mis padres, dejo de honrarles en obediencia, pero sigo honrándoles en actitud. No terminamos nunca
de honrar a nuestros padres. ¿Sí? Quizás ya no en ese aspecto, pero sí en esa actitud de ayudarles. Y dice, cosa curiosa, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. Así que la respuesta corta es: toda la vida hay que honrar a tu padre y a tu madre. El segundo fundamento, para terminar, dice el fundamento de la promesa. ¿En qué consiste la promesa? Dice, porque tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Bien. La tarea continúa si tiene a papá y a mamá. Aun cuando esta promesa se cumple, es necesario entender que Dios es el dueño de nuestra vida y que podemos morir en determinado tiempo. Y decimos, ¿qué pasó con la promesa? Bueno, Dios es el dueño de tu vida. Pero es una promesa comprobada para vivir esta prolongación de días que Él promete. Siempre es motivador que el Señor en su palabra esté al pendiente de todo tipo de promesas que Él te ha dado. Porque Dios es diferente a todo lo que se compare con Él. Que claro está, no hay comparación. Esta promesa está en un parteaguas. Honras las relaciones familiares y honras las relaciones con Dios. ¿Te fijas dónde está este mandamiento? Honras las relaciones familiares y honras la relación con Dios. Es un parteaguas. 1000 generaciones. Creo que todos queremos tener la seguridad de que mi familia futura estará a los pies de Cristo. Todos queremos tener esa seguridad. Pero la decisión es, te invito a que la hagas. Decide vivir sus mandamientos. Decide vivir sus mandamientos en sus compromisos de cada uno. Entonces podrás ver la realidad de tener 1000 generaciones sirviendo al Señor. ¿Quieres tomar esa decisión? Ponte en pie y me gustaría orar por ti. Que Dios les bendiga. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la bendición de mis hermanos. Aquí estamos, mi Dios. Conoces el corazón de cada uno de nosotros. Claro que queremos que nuestras generaciones futuras, Señor, estén a los pies de tu Hijo Jesús. Pero nos comprometemos hoy a vivir estos mandamientos. Un compromiso que nos va a sanar de generación en generación. Muchas gracias. Los pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.